Listo. A manera de resumen, lo que estamos viendo en esta pantalla llegan a ser las leyes que rigen el álgebra de Boole, ¿no? Algunas operaciones que vamos a realizar más adelante son la suma, la multiplicación y vamos a ver el uso del complemento, ¿no? O del negado, que también se le conoce aquí. Entonces, vendrían a ser estas las operaciones básicas y principales quienes nos van a ayudar a resolver algunos temas lógicos ya que vamos a ver a continuación. Entonces, para entender un poquito más cómo funciona esta parte, vamos a compartir mi pantallita por acá. Vamos a ver aquí. Si se ve mi presentación, ¿verdad? Creo que ahí estamos. Exacto. Cómo la lógica, cómo el álgebra se relaciona un poco con los circuitos. No es importantísimo que nosotros conozcamos el tema de los circuitos eléctricos y su aplicación dentro de la lógica. Uno podría decir, bueno, pero yo vine a estudiar programación, no electricidad. Realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, no existiría programación si no existiera la electricidad, ¿no? Y no existiera programación si no existiera la electrónica o los circuitos eléctricos. Entonces todo es una cadena. Y el principio fundamental de lo que nosotros estamos estudiando llega acá, a la aplicación de la lógica. Y normalmente una computadora, un teléfono, está hecho con circuitos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Desde ahí tenemos que empezar ese conocimiento fundamental. Entonces, como habíamos visto antes, ¿recuerdan ustedes? ¿Cómo funciona un circuito eléctrico? Pues tiene que ver mucho con la lógica. Aquí, como podemos ver, esta proposición P, decíamos que tiene dos valores. O es verdad o es mentira. Una de dos. No tenemos colores grises ni puntos medios. O es verdad o es mentira. ¿De acuerdo? ¿Cómo se asemeja un circuito eléctrico a esta razón? Como ustedes pueden ver por este lado, tenemos una fuente de energía, ¿sí? Puede ser una batería, puede ser, bueno, es una fuente de energía, ¿no? Esta fuente de energía corre a través de este conductor para activar o desactivar. Mire que existen dos opciones nada más, activar o desactivar. Si hablamos de activar esta bombilla que tenemos en la diapositiva, nos referiríamos dentro de nuestra tabla de verdad a un verdadero o un falso. ¿Qué opinan ustedes, chicos? A ver. ¿Qué opinan ustedes? Vamos, rapidito, las manitos. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por fin? Voy a repetir. A ver, tenemos por aquí esta proposición que es verdadera o falsa. Eso ya no está en discusión, ya hemos aprendido. Ahora, ¿cómo se asemeja a este gráfico? Por ejemplo, yo tengo aquí una fuente de energía, ¿no? Esta es una fuente de energía. Esta fuente de energía tiene que activar esta bombilla. ¿Y cómo la activa? A través de este hilo conductor, ¿no? Este hilo conductor le deja pasar o no le deja pasar esa energía desde este punto A, me estoy inventando el literal, desde este punto A este punto B, que llega a ser la bombilla. Entonces, ¿cómo se asemeja cuando yo digo que la bombilla está encendida? ¿Será una verdad o será falso cuando digo que está encendida? Una verdad. Es una verdad. Y cuando yo apago esta bombilla, entonces hace referencia a que sería falso.
Mire, entonces aquí también caemos en lógica, ¿no? O la bombilla está encendida o está apagada. No puede estar medio encendida ni tampoco puede estar medio apagada. O está encendida o está apagada. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo utilizo yo los circuitos eléctricos, que es la base principal de nuestro estudio, para que podamos hacer esta variación de verdadero y falso dentro de este circuito sencillo? Lo que ya vemos aquí es un circuito simple. Una base de energía, esta energía corre por este conductor, atraviesa este puente, por así llamarlo, ¿sí? Si pueden ver los puntos azules, atraviesan este puente y continúan su camino hacia la bombilla para encender esa bombilla. Ahora, ¿cómo se representa un circuito apagado o en su versión falso? Cuando tenemos esa misma fuente de energía, pero al momento de ir por esa fuente de energía por el camino, resulta que este puente no está unido. Cuando nosotros abrimos este puente, entonces se interrumpe el acceso de esta energía hacia la bombilla. Por ende, tendremos una bombilla apagada. ¿Sí? Ahora, estos puentes se les conoce dentro del plano eléctrico como interruptores. ¿Por qué se les llama interruptores? Porque interrumpen el paso de corriente. Sí, como ustedes pueden ver aquí, esta fuente de energía, al momento de correr por esta línea, llega a ser interrumpido cuando el interruptor se levanta. Y por ende ya no hay paso de energía hacia el punto B que corresponde a la bombilla. Por ende la bombilla no se va a encender. Lógico, ¿no es cierto? ¿Está prendido o está apagado? Entonces, aquí ya podríamos tener en cuenta dos aspectos principales. El primero, que en el primer circuito, esto puede apuntar. Cuando mi bombilla está abierta, significa que mi interruptor está cerrado. Si pueden ver que el puente está cerrado, ¿sí? Está cerrado. Apunten eso, por favor, porque les voy a volver a preguntar. Cuando mi bombilla está apagada, significa que mi interruptor está... Pueden levantar las manitos. La bombilla está. Digo, el interruptor está. Si este interruptor está cerrado, este otro, ¿qué estará? Francisco. Abierto. Mauricio, abierto, dicen. Entonces, este es un interruptor abierto. ¿Ya? Entonces, miren, chicos, un interruptor cerrado para que la bombilla se encienda y un interruptor abierto para que la bombilla se apague. ¿Ya? Por ahí estamos claros con este tema, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo mando y hablando, ya dejemos a un lado un poquito la fuente de energía y digamos que yo voy a mandar un 1, es decir, esta es una base de datos ahora, ¿sí? Una base de datos para que empecemos a entender mejor. Y esta base de datos tiene unos y ceros, ¿ya? Esta base de datos manda un 1 por este hilo conductor, por este circuito. Manda un 1, se cierra el puente, por eso decimos un interruptor cerrado, y pasa de modo que activan. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un 0, ¿no es cierto?, dentro de esta base de datos? Entonces, pasa este 0 por aquí, significaría que se abre el puente y no pasa el dato para acá. Finalmente, a manera de resumen, en esta primera parte, podríamos decir que aquí tenemos un 1 cuando se enciende y un 0 cuando se apaga, ¿de acuerdo? Bien, ahí está, ¿no? Tenemos un 1 y un 0. El interruptor cerrado vendría a representar un 1 lógico, mientras que el interruptor abierto vendría a representar un 0 lógico, ¿sí? 1 lógico, 0 lógico. Vamos por acá.
¿Qué sucede cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, la conjunción? ¿Recuerdan ustedes esta tablita, esta operación? La conjunción. Cuando aplicamos la conjunción, dentro ya utilizando el álgebra de Boole aquí, decíamos que 1 más 1 es 1. Decíamos que 1 más 0 es 0, 0 más 1 es 0 y 0 más 0 es 0. Porque estamos utilizando la conjunción implícita, perdón, ahí se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Estamos utilizando qué tipo de conjunción aquí, de las dos que les di, ¿recuerdan? La que incluye y la que no incluye. ¿Cuál de las dos estamos utilizando aquí? Levanten sus manitos. Ve esas preguntas de examen. ¿Es una conjunción incluyente o no, o excluyente? Revisen los apuntes, pues, chicos. A ver, revisen, ¿ya? Tranquilos. Me voy a dar 30 segundos. ¿Ya? Entonces es una conjunción. Perdón. Estoy mal yo. Pero dígame que estoy mal. Es una conjunción. De antes habíamos hablado de la disyunción. Perdón. Hablando de la conjunción, decimos que ambas van a ser verdad que el valor va a ser 1 cuando ambos son 1, ¿no es cierto? Ya. El circuito, miren, aquí tenemos una clase de circuito, vamos a ver los dos tipos. El primer circuito que tenemos por aquí es cuando tenemos dos interruptores, ¿no? Miren por acá. O dos puentes, ¿sí? Este podría representar P y este puede representar Q. ¿De acuerdo? Sí estamos de acuerdo hasta ahí. Cuando los dos puentes están cerrados o están en 1, solamente ahí el dato 1 pasa y se coloca en la bombilla, ¿no? Y por ende la bombilla ¡pum!, se enciende. ¿Sí? Vamos a ver la otra tabla. Miren, cuando yo tengo un puente cerrado, es decir, en 1, pero el otro lo tengo abierto, es decir, en 0, ¿qué creen que pasará con esta energía? Pues se va a interrumpir en el segundo puente, ¿no? Sí, se interrumpe en el segundo puente y por ende la energía no pasa a la bombilla, miren. Y la bombilla tendrá 0, es decir, está apagada. ¿Cuál sería el análisis de la siguiente? Cuando yo tengo 0, 1, el primer puente está en 0, es decir, está abierto, miren. Se acaba de levantar el puente y la energía no pasa, por ende está en 0. Pero el otro puente lo tengo cerrado. Pero si en el primer puente la energía no logró pasar, aunque este puente esté cerrado, la energía no llega a la bombilla, miren. ¿Sí? No llega la energía y por ende yo tendré una bombilla apagada, ¿no? O que está en 0. Y finalmente, ¿qué va a pasar cuando yo tenga ambos puentes abiertos? Es decir, el un interruptor está en 0 y el otro interruptor también está en 0. Entonces, desde el primer puente ya la energía no va a pasar, ¿no? Ya está interrumpida. Ya el otro puente esté abierto o cerrado, ¿no es cierto? Entonces, mire, ya no llega la energía hacia acá. Por ende, dentro de un circuito que se le conoce como circuito en serie, aquí cabe también la definición, ¿no? Miren, ya tienen algo más para definir en el diccionario.
vendría a ser que la definición de un circuito en serie llega a ser cuando tenemos conectados elementos uno tras otro, ¿no? Uno tras otro. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra base de datos, está conectada directamente hacia el interruptor 1 y luego se conecta al interruptor 2 y luego se conecta a la bombilla. Ese sería un circuito serieno, que se conecta uno tras otro, ¿de acuerdo? Eso con respecto a la conjunción. La disyunción, aquí yo les estaba haciendo la aclaración, ¿no? Por eso decía, era una disyunción inclusiva o exclusiva, ¿sí? Probablemente ahí nos equivocamos, pero también aquí está mal el símbolo, chicos, ¿sí? ¿Recuerdan cómo era el símbolo de la disyunción? Una V, profe. Es una V. Aquí está mal la diapositiva, el profesor se ha equivocado, no le paren bola a esta diapositiva. ¿Ya? Aquí está, aquí hay un error de tipografía seguramente, ¿no? Ya, entonces aquí hay un error, aquí es una V. Ya, entonces esta disyunción decíamos que es inclusiva y su circuito está representado como un circuito en paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? A diferencia del anterior, circuito en serie, que decíamos que son elementos que están conectados uno tras otro, ¿no? Uno tras otro en serie. Como por ejemplo, no sé si ahora funcionarán así, pero ustedes han visto las lucecitas de Navidad. Cuando ustedes cortan una luz, un pedazo del alambre ese, bueno, no sé si ustedes han hecho ese experimento, yo de niño era muy travieso. Cuando ustedes cortan ese cablecito del inicio, el resto deja de funcionar. A eso se le conoce como un circuito en serie, ¿no? Corta o levanta ese puente, como acabamos de ver anteriormente, y todo lo demás se queda sin energía. El circuito en paralelo llega a tener esta constitución. Puede ir por arriba o puede ir por abajo. Están paralelos uno del otro, ¿no? ¿Sí? Existen dos caminos, dos caminos. Entonces, este sería básicamente un circuito en paralelo que representa la disyunción. Este circuito en paralelo, como ustedes pueden ver aquí, si tomamos la primera línea de nuestra tablita, podríamos decir que P tiene 1 y P tiene 1, es decir, yo lanzo un dato y este dato en este punto de aquí se divide tanto para arriba como para abajo, ¿no? Entonces, este 1 va a pasar por este puente de arriba y también va a ir por este puente de abajo, ¿no? Ambos van a llegar a este punto nuevamente, a este nodo que se encuentra por aquí o a esta unión y van a pasar por acá de modo que van a encender la bombilla, ¿sí? Basta con que uno de estos llegue a la bombilla está encendida. Vamos a analizar la siguiente fila. Fíjese, cuando yo tengo en P1 y cuando tengo en Q0, entonces el dato va a irse por acá, ¿no? El 1 va a tomar el camino que está cerrado y va a llegar hacia la bombilla. Mientras que, aunque yo tenga el otro interruptor levantado, no va a pasar absolutamente nada porque esta energía está pasando por el puente de arriba. ¿Sí? La siguiente fila sucede exactamente lo mismo, pero al contrario, ¿no? Es decir, los puentes se invierten. Decimos que este dato ya no pasa por arriba, sino que busca el camino para llegar, ¿no? Entonces, baja por aquí, por el puente de abajo, por el interruptor cerrado y llega hacia la bombilla. No importa que este interruptor se encuentre en cero o, como decimos en circuitos eléctricos, esté abierto. No importa, porque el dato va a buscar ese camino para llegar. ¿Sí? Y por ende se puede decir que el resultado es encendido. Y finalmente, fíjese lo que pasa cuando ambos interruptores son abiertos. Nuestro dato no va a tener por dónde ingresar, porque ambos puentes están levantados, ¿sí? Eso quiere decir que este interruptor estará en cero o abierto, y el interruptor de abajo también estará en cero o abierto. Por ende, a este lado del circuito no vamos a tener energía y esta bombilla nunca encenderá. Esta sería la representación gráfica en un circuito
para que nosotros podamos ir viendo cómo funciona esta tabla. Y finalmente, aquí no está el negado. Ya, no importa, después vemos. Ya, por ejemplo, entonces, en resumen, tenemos aquí que la disyunción, perdón, la conjunción en un circuito eléctrico está representado por un circuito en serie o en paralelo. La conjunción. Serie, profe. En serio. En serie. Mientras que la disyunción está representada por un circuito en paralelo, ¿no? ¿Sí? No importa cuál de los dos esté abierto, mientras uno esté cerrado, la energía pasa al otro lado, ¿no? O el dato pasa al otro lado. Esa es la idea. Miren cuán lógico es esto, ¿no? Y de esa forma ya podemos darnos cuenta cómo funcionan también las máquinas. Tenemos ahora sí la negación. ¿Recuerdan ustedes de qué trataba la negación? Pues solamente es el lado contrario de lo que se dice. Si yo digo que es verdadero, entonces es falso. Si yo digo que es 1, entonces es 0, ¿no? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si yo niego algo, pues será exactamente lo contrario. Ya vamos a ver cómo se representa. Dentro de un ejemplo podríamos tener lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos este, chicos. Y no sé, yo creo que ya no alcanzamos a hacer, pero podríamos quedar hasta aquí para ir para ver la presentación el día de mañana. Si ustedes pueden, resuélvanle, por favor. Resuélvanle primero este ejercicio y luego transfórmelo a un circuito eléctrico. ¿Sí? Este ejercicio que se encuentra aquí, transfórmelo a un circuito eléctrico, tomando en cuenta lo que acabamos de ver. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Les coloco por acá nuevamente la pantallita. No alcanzamos a resolver. Pero me gustaría ver cómo resuelven ustedes en base a lo que acabamos de ver. Ya, ahí tenemos nuestra proposición. Y ahora la idea sería pasarlo a un circuito eléctrico. Muy bien, ahí pueden tomar una fotito. Bien, hasta aquí vamos a llegar con esta grabación.